Muy bien, hermanos, Dios los esté bendiciendo en esta noche. Vamos a continuar con el estudio del libro de la carta a los romanos, y vamos a estar tratando hoy el pasaje que se encuentra en el capítulo 8, a partir del versículo 1 hasta el versículo 17. Romanos 8, a partir del versículo 1 hasta el versículo 17. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, es una traducción muy clara, que da mucha explicación acerca del texto, porque Romanos no es una carta fácil de leer en la Reina Valera, hermanos, usa palabras bastante elevadas y a veces complica un poco el entendimiento. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente, perdón, lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él, y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios se levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como propios hijos, como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Este es todo el pasaje que vamos a tratar hoy, Romanos 8, del 1 al 17. Hermanos, nosotros como cristianos muchas veces eh,
como dije una vez, no, es como que no tratamos el tema del Espíritu Santo de una manera más, digamos, más, más efusiva. Y en realidad tiene toda la importancia esto, porque el Espíritu Santo es Dios acá en la tierra. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo, les conviene que yo me vaya, así Dios les enviará, en unas versiones dice el consolador, en otras dice el abogado defensor, que es el Espíritu de Dios. Y la carta acá a los romanos estamos viendo que lo nombra como el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y el Espíritu Santo es hoy Dios con nosotros en esta tierra. Cristo ya no está, está en el cielo, está a la diestra de Dios. Y el Espíritu Santo es quien está en la tierra con nosotros y solo se irá cuando la iglesia se vaya. Y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, en esta Biblia por lo menos, este pasaje lleva un título, que los títulos no son inspirados, vamos a recordarlo. Pero le colocaron a este pasaje la vida en el Espíritu. Y vamos a escudriñar a ver qué nos dice este pasaje acerca de eso. Primer versículo, 8.1. Dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, que aquellos que pertenecemos a Cristo ya no estamos condenados. Por el pecado que había entrado en la humanidad a través de la transgresión de Adán y de Eva, nosotros teníamos una condena, una deuda pendiente con Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nosotros estábamos condenados a muerte. Y no solo a una muerte física, sino a una muerte espiritual, a una separación eterna de Dios. Cuando el Señor viene y hace su sacrificio en la cruz, esa condena es conmutada, como se dicen, o deja de existir. Y nosotros, aquellos que creímos en Cristo, dejamos de estar condenados a muerte y pasamos a estar vivos para Él. Entonces, versículo 1, por lo tanto, no hay condenación, dice, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, a veces tenemos que explicar estas cosas que parecen obvias. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Condenación. ¿Condenados a qué? Aquellos que están sin Dios en esta vida, sin Cristo en esta vida, están condenados a una eternidad en el infierno. El infierno fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles. Pero cuando no seguimos a Cristo, cuando estamos lejos de Él, cuando no estamos en comunión con Cristo, cuando no lo aceptamos por la fe como nuestro Señor y Salvador, cuando no aceptamos de que Cristo pagó nuestra deuda, nosotros nos colocamos de cierta manera al lado de sanción. A través de la fe de esa condenación. Hola, volvió. ¿Quieren cambiarlo? Cámbienlo. Hola. Estábamos diciendo que cuando creímos en el Señor, esa pena
esa condenación desaparece de nuestras vidas y somos libres. Pero miren lo que dice acá la palabra de Dios con relación a condenación. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando creímos, somos transformados en hijos de Dios. Por lo tanto, pasamos de ser reos, condenados a muerte, a ser hijos de Dios. Cuando creímos y lo recibimos. Creímos y lo recibimos. Dos palabritas. Juan 3:18. Que no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo incrédulo, hermanos. Hablábamos recién. Ya está condenado. Ya tiene la condena. Ahora, no es una condena de la cual no se pueda redimir, porque en el momento que viene la fe a esa persona que no cree, en el momento que Dios genera la fe, esa condena y cree en el sacrificio de Cristo, esa condena se revierte. Como dice la misma palabra, pasa a ser un hijo de Dios. Dice, y acá habla en Juan 3:19, en el versículo siguiente, en qué consiste esta condenación. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Cristo vino a este mundo, pero cuando Cristo vino a este mundo, la mayoría no lo aceptó. De hecho, solamente quedaron con él 12 personas que eran los discípulos. Y de esos 12, cuando él fue preso, lo abandonaron todos. Lo siguieron algunos de lejos, pero en realidad lo abandonaron todos. Ninguno se presentó allí y dijo, yo estaba con él. Y que era el mismo Pedro que era tan valiente y sacaba espada y cortaba cabeza y quiso cortar la cabeza, le erró y le cortó la oreja. Vamos a decir la verdad. No fue a la oreja que le tiró, debe haber sido a la cabeza. Este, Ni siquiera Pedro, tan arrebatado, tan valiente, tan dispuesto a morir por Cristo, como le decía, yo moriría contigo, Señor. Y el Señor lo miró y le dijo, no, dice, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces, ¿qué vas a morir conmigo? Y así fue. Antes de cantar, él entró al patio, se calentó allí pero antes de cantar el gallo, antes que llegara el amanecer, lo negó 3 veces, mintiendo. Entonces nadie quedó con el Señor, ¿verdad? El mundo no lo quería porque sus acciones eran malvadas y preferían más las tinieblas que la luz. Por eso hoy nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, porque el mundo hoy sigue prefiriendo las tinieblas a la luz. Y hay gente enredada en muchos problemas por causa de eso. Pero muchas veces cuando llega la palabra, cuando llega la luz a sus vidas, ellos pueden ver que sus vidas son transformadas y pueden experimentar a Dios en sus vidas. Sus vidas pueden ser cambiadas. Por eso decimos, hermano, el que no cree ya ha sido condenado, ya tiene la condena y permanece esa falta de fe. Y permanece hasta que se muera esa falta de fe, va a ser condenado. Ahora, cuando esa falta de fe se revierte, la condena se termina. Dice Romanos 5:9, entonces ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Romanos 6:20 y 22. Que cuando eran esclavos del pecado, acá podemos decir, ¿cuántos de nosotros, levante la mano, cuántos de nosotros no éramos esclavos del pecado? Ni uno, ni uno. Porque así sea un niño de 1 año, no me vas a ver responder.
esclavo del pecado, no porque lo haya hecho, sino porque lo heredó. Entonces, dice Romanos 6:20, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado, que han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad, que dan como resultado la vida eterna. Qué bueno es poder dar vuelta a la situación, pasar de ser hijo del diablo, una persona que llevaba el pecado en su vida, a ser un esclavo de Dios por amor y hacer las cosas, como dice acá, que llevan a la santidad, que dan resultado la vida eterna. Entonces, hermanos, no hay condenación para los que pertenecen. Ojalá hayamos aceptado todos a Cristo, podamos pertenecer a Cristo Jesús, porque ahí podemos decir que somos libres, no somos condenados. Versículo 2, vamos, no es que vayamos a ir, no vamos a terminar mañana, este, cada versículo tan largo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Quién los hizo libre? El poder del Espíritu. ¿Qué da ese Espíritu? ¿Por qué? Porque es Dios. De que la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Hermanos, cuando hablamos de Romano hablamos mucho de ley. Tal vez algunos nuevos dirán, "Ah, ¿qué será esto de la ley? ¿Será la ley nueva que están plebiscitando, la ley que están plebiscitando hoy algunos artículos?" No, no es esa ley. Es la ley de Dios. Es los mandamientos que Dios le dio a la humanidad y especialmente al pueblo hebreo. Eso, cuando Romanos habla de la ley, está hablando de eso, los mandamientos que Dios le dio para que el pueblo hebreo los cumpliera, que así fueran de alguna manera perfectos. Pero resulta que esta ley, hermanos, eh, no la podía cumplir nadie, porque nuestra naturaleza es débil y era imposible que se cumpliera la ley. Por lo tanto, al no poder cumplir la ley de Dios y al no poder ser un ser humano perfecto, tenía que haber una salida. Antiguamente, la salida que usaban para, digamos, redimir los pecados del pueblo de Israel eran los sacrificios de animales. ¿Recuerdan de alguna lectura del Antiguo Testamento? Una de ellas era uno de los sacrificios, uno de los animales que sacrificaban. Gracias, Fernando. Uno de los animales que sacrificaban era los corderos. Ahora, ese cordero no podía ser cualquier cordero. Tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser un cordero perfecto. Eso era lo que se usaba para redimir los pecados. Después se usaban algunos otros animales para pecados más pequeños. Cuando había pecado grande, la cosa era usar un cordero. Cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto y se fue a ejecutar la plaga de los primogénitos, tal vez fue la plaga más destrucción causó en Egipto, era la muerte de los hijos mayores de cada familia egipcia. No era cualquier cosa. Se usó la sangre de un cordero para rociar los dinteles de la puerta de las familias hebreas
Entonces el ángel de la muerte que el Señor envió pasaba, veía la sangre de aquel cordero, y en aquel lugar no llegaba la muerte, y había vida. Bien, el Señor usó esta salida para todos nosotros. Se precisaba un ser humano perfecto que muriera en nuestro lugar. Se precisaba un ser humano que cumpliera toda la ley, que no fuera pecador, para que muriera en nuestro lugar, para que derramara su sangre en la cruz, su sangre tuviera valor. Ahora, ser humano perfecto, ¿hay alguno? Sin pecado, ¿hay alguno? Ya dijimos que no, porque ya nacemos pecadores. Entonces es imposible. Solo restaba una solución. Jesús, Hijo de Dios, nacido como hombre, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, dio como hombre, siendo 100% hombre y 100% Dios. Y en su humanidad fue perfecto. Cumplió toda la ley. No. Por lo tanto, cuando Él muere en la cruz siendo inocente, Él es la redención de nuestros pecados. Fue nuestro sacrificio. Simboliza nuestro sacrificio ante Dios por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de esa muerte? ¿Cómo podemos decir, este es mi sacrificio? Por la fe. Cuando creemos, cuando creemos que nosotros somos pecadores, que no merecemos nada, que no merecíamos nada, que el único que fue capaz de pagar por nuestro pecado en la cruz fue el Señor Jesús. Entonces, a partir de ese momento, nosotros nos apropiamos de ese sacrificio. Podemos decir, somos libres. Cristo pagó. Esto lo está diciendo Dios en el versículo 3. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. El cuerpo era igual al nuestro. Tenía que ser igual al nuestro. Porque si no, el hecho de no pecar no tendría valor. Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora, ¿esto quiere decir que nosotros vamos a dejar de pecar? No. Nosotros vamos camino a la perfección, hermano. Y hasta que venga Cristo, vamos a seguir cometiendo errores, todo tipo. Pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre en el cielo. Lo que tiene que mediar acá, tiene que haber un arrepentimiento, pedido de perdón. Y Dios mira a través de Cristo, perdona. ¿Qué funciona la cosa? Nuestros pecados los seguimos teniendo, pero Dios nos mira con unos lentes, hermano. Los lentes fueran Cristo. Nos ve como perfectos, cuando en realidad no lo somos. Porque Él no nos está mirando a nosotros, mirando el sacrificio de su Hijo. Versículo 4 dice, hablábamos, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la ley. Versículo 5, de los que no están dominados por la naturaleza pecaminosa, se piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Está hablando del mundo y de los creyentes, hermano. Del no creyente y el no creyente piensa en pecado. Es su naturaleza que lo domina.
una naturaleza pecaminosa, Cristo todavía no está en su vida. Ahora, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, ¿quién es que nos convence de pecado? Espíritu Santo. ¿Quién viene a morar en nuestra vida? Espíritu Santo. Y ese Espíritu hace que nosotros podamos pensar en cosas del Espíritu. Ahora, hay una cosa, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida se cultiva, hermano. Porque una cosa es tener al Espíritu Santo, lo tenemos todos aquellos que... Y otra cosa, o manda la palabra de Dios, y es un mandamiento, estar lleno de Espíritu Santo. Dos cosas diferentes. La palabra hará bien a él. Cuando creíste, el Espíritu Santo viene a vivir contigo. Pero Dios te dice, sed llenos de él. No te embriagues con vino, o sea, no te emborraches con vino, dice, en lo cual hay disolución, o sea, hay problemas. Que antes bien, estés lleno del Espíritu. Llénate del Espíritu. De hecho, hay ejemplos en la Biblia de esto. Cuando Jesús fue al desierto a orar, ¿qué dice la palabra? Que Jesús estaba lleno de ¿qué? Clara, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Tenía que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue Jesús lleno del Espíritu Santo? Cuando Juan lo bautizó. Es una de las imágenes en la Biblia donde se ve la presencia de la Trinidad, ¿verdad? Hijo siendo bautizado, Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo dice descendiendo sobre él en forma de paloma. Dice que Jesús salió de allí a hacer un ayuno al desierto, lleno del Espíritu Santo. Y ahí se sometió a una tentación del diablo por 40 días. El diablo no lo intentó un ratito, como dicen allí. Es cuatro cosas que le dijo. Ustedes leen bien palabra, siempre es bueno leerla con detenimiento. Yo eso lo aprendí, yo antes también era muy de carrera, pero cuando me pongo a leer me gusta leerla con detenimiento ahora. Dice que el diablo lo tentó durante todo el ayuno. Los 40 días lo estuvo tentando. No lean el pasaje. Nos da allí algunas pautas de lo que le dijo. La primera de ellas, cuando dice que el Señor tuvo hambre, dijo, esta es la mía. 40 días sin comer, tuvo hambre. Ordena, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. La segunda, la vanidad, el poder. Se mira, dice, a mí me fueron dados todos estos reinos. Lugar alto, dice, todos estos reinos dice, me fueron dados. Dice, yo te los daré a ti si tú postrado me adorares. Siento, ¿no? Decirle al Hijo de Dios que lo adorara. De hecho, ustedes ya ven el orgullo del diablo. Él quería ser Dios a toda costa. Quería que el Hijo de Dios, que él sabe también que es Dios, se postrara y lo adorara. Por los reinos que le habían sido dados. ¿Quién le había dado esos reinos al diablo? Pecado nuestro, pecado de Adán. Y ha entregado todo ese poder al... El Señor le dijo, bueno, escrito está, al Señor solo adorarás. Y por último, lo tienta con la misma palabra de Dios cuando lo lleva arriba del templo. Ya te dice, los ángeles te van a sujetar, porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tú... Le cita la palabra. Es la única parte en la Biblia donde el diablo dice la verdad para hacer cometer un error a Jesús. Dijo la verdad, le citó la palabra. El Señor le dijo que no tentarás
al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, estas cosas solamente pueden suceder cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios. Jesús ahí no se estaba enfrentando a un demonio de cuarta, se estaba enfrentando al mismo diablo, al mismo Satanás, al mismísimo, el que quería ser Dios, que hoy comanda legiones de ángeles caídos, que hace la vida imposible a muchos, nos trata de hacer la vida imposible a todos. Ojo con las brechas, hablábamos la otra vuelta, ojo con las brechas que el diablo encuentra en nuestras vidas. El diablo no pide permiso, el diablo se mete. Cuidado con las brechas que... Las brechas pueden ser de muchas formas, de muchas formas. Brechas de amargura, brechas de pecado de todo tipo. No podemos dejar brechas, tenemos que estar unidos al Señor. Eh, por lo tanto, dice, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Cuando permitimos que el pecado nos controle la mente, evidentemente las cosas no van bien. Te deja llenar de orgullo, te va a ir bien, ¿eh? El orgullo, entre otras cosas, fue el pecado que hizo caer a Satanás. Y es una de las 6, 7 cosas que dice uno de los salmos que Dios aborrece. Ojos altivos, lengua mentirosa, los pies presurosos para correr al mal. El enemigo, dice, el hermano que habla falso testimonio contra... Entonces, hermanos, no permitir la naturaleza pecaminosa, porque nosotros le voy a decir algo. Nosotros cuando nos convertimos no dejamos de tener una naturaleza carnal y pecaminosa. Tenemos las dos. No pasamos a ser ángeles en esta tierra. ¿Sabes cuándo vamos a tener una naturaleza sola? Cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras estemos viviendo en esta tierra, vamos a tener dos naturalezas. Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Como si fuéramos dos personas en una. Más vale que alimentes a la persona espiritual para que crezca, que aplaste a la carnal. La carnal se vaya haciendo cada vez más débil, más chiquita y tenga menos fuerza. Porque si alimentas la carnal, va a pasar lo contrario. Te va a arruinar tu naturaleza espiritual. Si dejas que tu carne te domine por algún área, por alguna razón, te va a aplastar tu naturaleza espiritual y cada vez vas a tener menos comunión con Dios. Esa responsabilidad es nuestra, hermano. Tenemos que preguntarnos, y a mí no me lo respondan obviamente, ¿a quién estoy alimentando? ¿A mi espíritu o a mi carne? ¿Qué es lo que estoy dejando entrar en mi mente? ¿Lo que mi naturaleza pecaminosa me dicta o lo que mi espíritu me dicta? ¿Tu mente es lo que te gobierna y te controla? ¿Tú dejas entrar lo malo? Te va a ir mal. Si dejas entrar lo bueno, si dejas entrar lo espiritual, vas a tener comunión con Dios y Dios te va a ayudar. Primera de Corintios 2, 15 y 16 dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos todas estas cosas, perdón,
porque tenemos la mente de Cristo. Cuando leímos, cuando entregamos nuestra naturaleza al Señor, cuando empezamos a cultivar nuestra naturaleza espiritual, nuestra mente empieza a pensar como piensa. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene, empezamos a pensar como Dios, y eso es lo que Dios le agrada. Empiezan a agradar las cosas que a Dios le agradan, empiezan a desagradar las cosas que a Dios le desagradan. Cuidado cuando en nuestra vida, tenemos que tener cuidado, las cosas que nos agradan más son aquellas que no agradan a Dios. No andamos bien, no andamos bien. Y eso lo podemos notar nosotros, porque si conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que a Dios le agrada. Eh, el versículo 7 dice, así experimentarán, dice, perdón, versículo 7 no, Filipenses 4:8, estábamos hablando de la mente, de lo que tenemos que dejar entrar o no en nuestra. Filipenses 4:7 y 8 dice, así experimentarán la paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar, de Pablo acá. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y esto lo tenemos que hacer nosotros, hermanos. No va a bajar un ángel a meterte todo lo bueno y lo puro en la cabeza. Nosotros como seres humanos somos responsables y tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Somos responsables por nuestra vida espiritual. Somos responsables por nuestra santidad. Somos responsables. No es que el diablo me hizo y Dios me libra y yo estoy afuera mirando el partido desde afuera. No, sos un jugador más y un jugador muy importante. Si están jugando con relación a tu vida, sos el jugador más importante. Porque acá quien te está diciendo esto no es Marco, es Dios. Filipenses 4:8. Y Pablo acá estaba hablando que nosotros, concéntrense, no dice Dios, los voy a concentrar en tal cosa, no, concéntrense, ustedes concéntrense, ustedes piensen, hagan, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo amable, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. O sea, busquen lo bueno, busquen lo bueno. Dice, no dejen de poner en práctica lo que aprendieron y recibieron de mí, y esto sí lo dice Pablo, porque también podemos tener ejemplos buenos, humanos, y en este caso él era un hombre dedicado a Dios, se colocaba como ejemplo, aunque tenía errores, pecados, no tengo la menor duda, pero él se ponía como ejemplo. Dice, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Aún tenemos ejemplos humanos en esta tierra, de buenos siervos de Dios, a los cuales seguir, a los cuales imitar. A veces dicen, no, no vayas a imitar a otro ser humano porque es un ser humano tan pecador como tú. Error. No es lo que la Biblia me dice. A mí no es lo que la Biblia me dice. Pero acá estoy leyendo otra cosa. Acá Pablo me dice que lo imite.
que preste atención a lo que dice, a lo que oyeron de los labios de él y a lo que hizo. Dice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Él era un buen siervo de Dios, digno de imitación. Y hoy en día yo pienso que puede haber buenos siervos de Dios, los hay, son dignos de imitación. No vamos a imitar lo malo, pero lo bueno sí podemos imitar. ¿Sabemos discernir? Claro que sabemos. Conocemos la palabra de Dios. Por eso es bueno leerla, por eso es bueno conocerla. Todos debemos leer la palabra de Dios. Todos debemos leerla. Sería bueno que la leyéramos todos los días. Me hablo a mí mismo también. Que leyéramos bastante, pero principalmente también que la escudriñáramos. Cada cosa que leyéramos lo examináramos. No solo una lectura, ya leí, ya está, cumplí con lo de hoy. No, tiene que dejar una lección, tienes que aprender. La Biblia no es de adorno, hermanos. Hay algunos que la usan, inclusive está como un objeto místico. La dejan abierta, dice, tengo la Biblia abierta en casa. Es como si aquello, Dios fuera a ver el poder de Dios estuviera allí porque la Biblia está abierta, cerrada, el armario o en la mesa va a ser lo mismo. Lo que no va a ser lo mismo es si tú te pones a leerla, a aplicar lo que dice. Eso sí no va a ser lo mismo. Eso va a cambiar las cosas. Versículo 7 de Romanos. La naturaleza pecaminosa, dice, es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios ni nunca lo hará. Claro, el pecado no puede sujetarse a Dios. Por eso, claro, los que no viven bajo el dominio, los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, tampoco pueden agradar a Dios. Y aquí Pablo se refiere a los creyentes, ¿no? Viendo los romanos que son. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y hace una aclaración acá, palabra dice. Y recuerden, dice, que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. El que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios. No pertenece. Volvemos a hacer la aclaración para que quede claro, cristalino. Cuando creímos, recibimos al Espíritu Santo. Ahí ya lo tenemos. Lo otro es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu, buscamos una comunión con Dios mayor, nos llenamos de las cosas de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la oración del Señor. Y ahí experimentamos cosas de Dios y nos llenamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Bien? O sea que una persona que no tiene el Espíritu de Dios no es creyente, porque el Espíritu de Dios nunca estuvo en él. Porque si hubiera estado en él, se hubiera convertido. Porque el Espíritu es el que convence. ¿Verdad? Yo le puedo hablar a una persona de Cristo, predicarle, pero si el Espíritu Santo no lo convence, trabajo en vano. No es mi labia lo que lo convence. Yo puedo hablar magníficamente bien. De hecho, había un predicador que decía, predicador brasilero, a mí me daba gracia. Te conozco, dice, unos políticos, dice, que tienen una retórica violenta, porque usabas esos términos así. Que los tipos son capaces de hacer llorar a alguien hablando. Y hay gente así. Pero cuando tú le hablas a alguien de Cristo con esa manera y el Espíritu de Dios no lo convence, puedes matar, no vas a sacar un cristiano de ahí. Porque quien convence es Dios. ¿Quién es que da la fe? Es Dios. ¿Quién es el que agarra y dice, bueno, tus pecaditos los agarro, los llevo? Convencí que sos un pecador, ahora estás libre, los saco y los llevo y me olvido de ellos. Los tiro al fondo del mar y me olvido de ellos. Es Dios. Todo lo hace Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir la boca. Es tan poco el trabajo que tenemos que hacer a veces.
Cuando predicamos, le hablamos de Cristo a alguien. Pero si el Espíritu Santo no está obrando, no vamos a llegar a nada. Por eso, hermanos, hay otra cosa también. A veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos a una persona de Cristo y aquella persona no se convierte nunca. Debemos saber evaluar si Dios está obrando allí, porque si no, nos encuadramos en aquello, no tiren perlas a los cerdos. No perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo. Quien convence es Dios, no somos nosotros. Eh, dice, Cristo dice, viven ustedes, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado. Nosotros vamos a morir, todos nosotros vamos a morir, ¿verdad? Todos. Tenemos la mente, y hay una certeza que adentro que todos nosotros vamos a morir. A no ser que Cristo venga dentro de un rato, vamos a morir todos. Más seguro morir que nacer. Y ese cuerpo, hermanos, va a morir porque nosotros seguimos siendo pecadores. Pero dice que nuestro espíritu, eh, el cuerpo morirá a causa del pecado, pero el espíritu le da vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Porque ustedes fueron hechos justos a los ojos de Dios. Lo creímos, fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma se va con el Señor. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que en su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. La naturaleza pecaminosa siempre te va a incitar al mal, es la tentación. No te vas a ver libre de ella, te va a incitar al mal. Pero, eh, no estamos obligados a ceder a ella. ¿Bien? No estamos obligados. Tenemos a Dios ya ayudándonos en esto. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, pues si viven obedeciéndola a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Vieron que nombra siempre el Espíritu, el poder del Espíritu, el poder del Espíritu? Por eso digo, debemos ver y cultivar más lo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa frase del Señor, ser llenos del Espíritu Santo, tiene que ser una meta en nuestra vida, para que nuestra vida sea una vida cristiana totalmente fructífera. Podamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Esto Abba, algo así como papito, término cariñoso, cariñoso. Dios es nuestro Padre. Dios no es un plano el que está allá lejos. Bueno, sí, que nos ayuda, nos da una mano cuando necesitamos. No, Dios no es eso. Dios es nuestro Padre. Y si hay padres buenos en esta tierra, hablando de todos, pero hay padres buenos en esta tierra. ¿Cuánto mejor Padre no será Dios, Padre? Abba Padre, término cariñoso, algo así como papito. Después su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos. El Espíritu de Dios es el que da testimonio, dice el Espíritu. No nos habla, somos hijos. Así que como somos sus hijos, y acá finalizando, hermanos,
que también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Esto lo hablábamos el sábado. Nos imaginábamos quién era Dios, la grandeza de Dios, lo que vamos a heredar. De Dios es todo. De Dios es toda la creación. Y Dios nos da la herencia juntamente con Cristo. ¿Cristo quién es? El Hijo de Dios y es Dios también. ¿Y Él va a heredar qué? ¿Qué es lo que va a heredar Cristo? Todo. Es que nosotros vamos a heredar juntamente con Él. Entonces, ¿qué vamos a heredar? Todo. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar. Y esto es como decir, vamos a tener todo, la tierra, poco no vamos a ver libre, problemas, sufrimientos, porque Él también padeció por nosotros. Dios los esté bendiciendo.